Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora tenemos una entrevista vía Zoom con el expresidente de la República, bueno, y también es congresista, Manuel Merino de Lama. Señor Merino de Lama, ¿cómo está? Buen día. A ver, no le escucho, producción. Sí, ahora... Sí, ¿Qué ahora tal? sí. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Mire, estamos abordando desde hace varios días ya esta crisis electoral, ¿no? Que pareciera que nos sentencia a vivir en esta inestabilidad, ¿no? Y la pregunta es, en medio de esta situación, ¿de qué manera se agrava la credibilidad en las instituciones? Bueno, primero que lamentablemente el tema institucional en el Perú está muy debilitado. Y en gran parte de este debilitamiento se debe a la propia inoperancia de las instituciones a través de sus representantes. El caso de la OMPE, con el caso del Jurado Nacional de Elecciones, lamentablemente han demostrado no estar a la altura de un proceso electoral que todos pensamos que iba a ser un proceso electoral totalmente transparente, un proceso electoral que iba a generar, digamos, una confianza total en la ciudadanía, fundamentalmente en el proceso, digamos, de cómo se desarrolla. Y ahí yo creo que se ha fallado tremendamente porque, en principio, el hecho de que sucedan acontecimientos en los sitios más cercanos de la capital, donde hay toda la logística para poder atender, digamos, en este caso, este proceso electoral, con una persona que tenía la experiencia suficiente, como es el señor Piero Corbetta. Un personaje que estuvo en la elección pasada y que la desazón y el descontento que quedó en varios ciudadanos del país y en varios candidatos, que no fue muy correcto, que hubieron irregularidades, que hubieron fraude. Recordemos que el proceso electoral pasado se habló de fraude. Y hoy, lamentablemente, de una u otra manera, más allá de la actitud que han tenido las encuestadoras, de manera irregular, de subir a un candidato, bajar a otro candidato, la consecuencia final creo que es relativamente complicada. El proceso electoral se ha desarrollado, también tenemos que ser claros y puntuales que aquí ha habido también corresponsabilidad de los partidos políticos, porque se necesitan aproximadamente 95,000, en este caso, personeros. Y si tú vas y le preguntas a cada uno de los candidatos, ¿cuál de los candidatos de esta contienda electoral ha cubierto siquiera el 50% de los personeros? Nos encontramos que definitivamente ninguno. Entonces, en consecuencia, llorar su leche derramada cuando ya los hechos se dieron es haber permitido que las consecuencias pasadas se vuelvan a presentar. Y peor aún, digo yo, en los acontecimientos que vivimos, donde lamentablemente tienes ya un candidato que está corriendo a la segura, ya está haciendo campaña, ya es una desventaja para el otro candidato que vaya a la segunda vuelta electoral. Eso yo creo que es irregular. Yo lamento que no ha estado a la altura el presidente de del Jurado Nacional de Elecciones. Eso se visualizó solamente en los hechos que ocurrieron con Acción Popular, que de manera irregular se le dejó fuera de la elección primaria, y sin embargo, posterior a esa actitud que tomó con Acción Popular, con otros dos partidos, hubieron todas las facilidades de caso para que puedan regularizar, y no se aplicó la misma fórmula, o en este caso la misma decisión que se hizo con el Partido Acción Popular, que creo yo que lo que ha hecho es debilitar el tema institucional del país. Con las críticas que podamos poner a la Acción Popular, con los famosos niños, los mochasueldos y todo esto, pero creo que gente valiosa que debió estar en este Parlamento no va a estar en este Parlamento. Y eso, ¿a quién debilita? Es a todos los peruanos, a la institucionalidad de esta reforma constitucional que se ha dado y que puede ser la esperanza de todos los peruanos, pero que lamentablemente se ve nublada. Claro, Manuel. Señor Merino de Lama, buenos días. La crítica sobre el Jurado Nacional de Elecciones, bueno, usted está haciendo un análisis anterior a la elección, pero la crítica en estos momentos es sobre la elección de comicios electorales generales, pero se nos viene una segunda vuelta. La crítica dudo mucho de que pueda calmarse, de que pueda mitigarse. ¿Qué nos espera a los peruanos para una segunda vuelta con las mismas autoridades?
Bueno, ahí hay dos temas puntuales. El primer tema, que efectivamente que la actitud, digamos, débil con que ha respondido el Jurado Nacional de Elecciones genera más dudas. Se dice que se va a hacer una auditoría, no se dice cuándo será la auditoría, si será posterior a la segunda vuelta, no se dan los resultados de la primera vuelta, estamos ya a escasos días del 15, no, yo creo que no es necesario esperar hasta el día 14 para dar los resultados, sino ya debió finiquitarse las actas impugnadas, cuáles son válidas, cuáles no son válidas, y eso tendría que haberlo hecho la propia OMPE, que tiene, digamos, el personal suficiente para haberlo determinado. Y peor aún cuando vemos que el propio alcalde de Lima Metropolitana, que no está dentro de las funciones de un alcalde, presenta, digamos, una acción hacia el Tribunal Constitucional y hay un silencio absoluto del Jurado Nacional de Elecciones. Cuando el Jurado Nacional de Elecciones tiene reglas de juego en este proceso electoral. Cuando tú, inclusive hemos visto a algunos de los candidatos que han sido sancionados por parte del jurado por la participación o por la manera, digamos, cómo se ha introducido propagandas políticas, cuando ellos tienen limitaciones desde la propia, digamos, culminación de obras, como de los propios pronunciamientos. El propio alcalde de Lima, hoy candidato a la presidencia, solamente hasta en el tema religioso se le prohibió. Sin embargo, aquí este silencio lo hace cómplice al Jurado Nacional de Elecciones y lamentablemente lo que se venga hacia adelante va a depender de la actitud que tenga la ciudadanía y la manera como actúe el nuevo presidente de la República en un país que está dividido en dos partes. Y eso creo que significa una gran responsabilidad al nuevo presidente de la República para unificar al país y no para seguir dividiéndolo. Claro, ahora, ¿cree usted que mal hizo OMPE al confirmar que el 15 ya se tendrían los resultados y se anunciaría quiénes pasarían a una segunda vuelta, mientras que por otro lado aún no se inicia o no sabemos si ya se inició esta auditoría por parte del Jurado Nacional de Elecciones? Definitivamente hay, digamos, este tipo de controversias que te dejan en el limbo, que no sabes qué está sucediendo entre dos instituciones que deben trabajar de manera articulada y que cada uno hace su pronunciamiento por su lado. Eso yo creo que no ayuda absolutamente en nada. Ya nos está llevando a hacer una evaluación, cómo llegó a ser el señor, o el día de hoy, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en su corta carrera profesional como juez. Nos está llevando ya a unas situaciones que en lugar de mejorar la crisis, se empeora la crisis. Y eso yo creo que es sumamente complicado. Yo lo que sugeriría, que de una vez por todas, si bien la OMPE dijo que el 15 tenía los resultados, articule de manera inmediata con el Jurado Nacional de Elecciones y si tenga que terminarse el conteo en estos días siguientes, que de una vez se dé, digamos, los resultados finales y que los procesos que se tengan que hacer se tomen los tiempos pertinentes o las decisiones que sean las más adecuadas, pero que no sigamos debilitando el proceso electoral, que no sigamos haciendo crecer estas dudas de que este fraude electoral ha sido totalmente preparado, totalmente, digamos, habilitado para que estemos en esta contienda, en la condición que nos encontramos. Claro, Manuel. Señor Merino, si la OMPE no es reestructurada para antes de la segunda vuelta, como estamos viendo, son casi los mismos funcionarios, han cambiado por ahí un par de rostros, ¿qué garantía nuevamente podemos tener de que los comicios de segunda vuelta sean con la transparencia que todos esperamos? La única garantía que pueden tener los partidos políticos es que cubran esas 94.000 mesas o 95.000 mesas que necesitamos tener personeros para que puedan cautelar los votos de todos los peruanos y haya, digamos, un contrapeso, no un libertinaje como lo ha tenido la OMPE en este primer proceso electoral. Que a pesar de haber tenido 36 partidos políticos, ninguno haya cubierto el 100% de las mesas o siquiera el 50%. Claro, entonces, dada, digamos, las falencias que han tenido estas dos instituciones, ya la responsabilidad de una segunda vuelta debería caer en los propios partidos políticos para cuidar sus votos. Exactamente, en los propios partidos políticos. Si ellos no cubren las 94.000 mesas que es necesario poder cautelar los votos de la ciudadanía, pues lamentablemente, diríamos criollamente, nos va a llorar a la playa. Claro. Ahora, usted tiene mucha experiencia en política, ha sido miembro del Parlamento, ha sido también presidente de la República. ¿Una situación como esta se ha vivido antes, en una primera vuelta?
Bueno, yo creo que el proceso electoral pasado ha sido muy similar. Hagamos un recuerdo o un remember del proceso electoral pasado. Hubieron las dudas de la primera vuelta y luego hubieron las dudas en la segunda vuelta. Y cometieron el mismo error que acabo de mencionar. No cubrieron el 100%, ni el 80% siquiera de las mesas, los candidatos que fueron a la segunda vuelta. Claro, Manuel. Sí, señor Merino, no es fácil una estructura partidaria en el Perú. Usted mismo lo conoce desde adentro, desde Acción Popular, que siendo un partido emblemático y absolutamente Histórico. sí, sí, justamente. A pesar de eso, los partidos que, por ejemplo, van a ir a segunda vuelta, esa estructura no la tienen. ¿Es más para una autocrítica o usted cree que la misma situación, el contexto, no les ha permitido, por ejemplo, tener la cantidad de personeros que usted menciona? Bueno, lo que pasa es que ya en una segunda vuelta hay alianzas electorales, hay compromisos electorales. Y yo creo que lo que tienen que asumir los candidatos que queden en segunda vuelta son compromisos. Por ejemplo, en la región Tumbes, si bien es cierto vamos a un proceso electoral regional, debe haber un compromiso, si sea una región pequeña, porque si nosotros recordamos la elección pasada a la alcaldía de Lima, la diferencia fueron 40, 50 mil votos. La elección a la presidencia de la República, yo, si bien no recuerdo, creo que no llegaron a 100 mil votos de diferencia. Entonces, en consecuencia, lo que se tiene que hacer ahora es hacer, digamos, este tipo de alianzas con compromisos fundamentalmente institucionales y no personales. Si vamos a ir a buscar compromisos personales, pues lamentablemente los resultados van a ser nefastos para todos los peruanos. Y en este sentido, yo creo, viendo el contexto nacional en la condición en que nos encontramos, creo que a los partidos que van a llegar a la segunda vuelta tienen esa responsabilidad. Yo espero que la sepan asumir de esa forma y lógicamente los peruanos quieren una solución a sus problemas, que no va a ser posible en 5 años, pero siquiera deben dejarse encaminados y no el desborde que tenemos el día de hoy, donde hay una debilitación institucional mayoritaria en todos los sectores que lamentablemente no está ayudando a ninguna institución a poder mantenerse, digamos, esa credibilidad dentro de la ciudadanía y dentro de la población en las instituciones que son fundamentales para el desarrollo del país. Llámese los propios ministerios, llámese las instituciones, digamos, que tienen de una u otra manera alguna responsabilidad, y eso yo creo que va a depender de esa capacidad que tenga. Quien tenga esa capacidad, yo estoy seguro que podrá cubrir por lo menos el 90% de las mesas y podrá tener la garantía que el proceso electoral, en la condición que se lleve, los resultados van a ser los que definitivamente la ciudadanía ha querido. Claro, ahora, si la situación queda como está, nos tomamos una foto y quedan las cosas como están ahora y pasan así a una segunda vuelta, y en medio siguen los cuestionamientos, hay una elección de segunda vuelta que gane A o B. Quien gane, ¿con qué escenario se va a encontrar? ¿Va a tener esto que siempre se denomina esta luna de miel que se le da en los primeros meses, o va a empezar, encontrando enfrente una pierna en alto? Bueno, frente a la ciudadanía yo creo que no va a tener esa luna de miel que quieren. Y frente al tema político interno, desde la composición del Parlamento, yo creo que van a haber problemas que podrían flexibilizarse el primer año, pero que serían catastróficos para el segundo, tercer, cuarto y quinto año. ¿Se refiere a una posible vacancia presidencial? Que empecemos a repetir la historia, que el Parlamento a través de la Cámara de Diputados inicia nuevamente ese proceso de vacancias continuas, sin tener objetivos realmente de solucionar los problemas, sino objetivos particulares y personales, porque recordemos que hay, por ejemplo, 2 agrupaciones políticas que han estado en la contienda y que ya se retiraron, Sí. y que tienen representación nacional. Entonces, en consecuencia, esa falta, digamos, de decisión que tuvo los mismos partidos políticos de evitar el transfugismo, se va a mantener. Y eso significa una vendetta a corto plazo. Te pasas para acá, te doy tal cosa. ¿Y esto contra qué va? Contra los principios fundamentales que queremos los peruanos, que realmente tengamos mejor oportunidad de vida, que los jóvenes que nos están escuchando realmente no tengan que irse del país, sino que le podamos generar alianzas público-privadas que generen trabajo digno, y no trabajo en negociaciones que lamentablemente bajo la mesa
que al final lo que hacen es beneficiar a determinadas personalidades y no a la ciudadanía en general. Claro, Manuel. Sí, está ingresando un terreno que justamente quería también abordar. El resultado que hemos tenido en primera vuelta y durante, bueno, las elecciones, ¿usted cree que la política peruana, los políticos peruanos en general, deben de hacer una autocrítica sobre cómo se están manejando las cosas? Porque la población, bueno, evidentemente nos ha manifestado una decisión que nuevamente nos pone en una situación de inestabilidad. Definitivamente que sí, tocayo. El tema realmente es complicado, el tema es difícil y por eso va a depender de la capacidad que tenga el nuevo, digamos, ciudadano que salga electo para conducir los destinos del país. La manera como definitivamente empieza a actuar desde un inicio, como yo vuelvo a repetir, que las instituciones tutelares, justiciables, empiecen a funcionar como deberían funcionar, porque si vemos nosotros lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos, donde hemos tenido 36 partidos políticos en una contienda electoral totalmente complicada, donde el cruce del voto era casi imposible y casi inviable, y donde definitivamente la ciudadanía lo que no entiende hasta ahora que la responsabilidad no es ir a emitir un voto, sino saber emitir un voto. Yo creo que en esta segunda contienda electoral tienen una gran tarea los medios de comunicación y tienen una gran responsabilidad la ciudadanía en general, especialmente los jóvenes, de poder ver históricamente y hacer, digamos, un correlato de la vida de cada uno de los candidatos y dentro de los males el menor, que sea para beneficio de todos los peruanos. Claro. Señor Merino, cambiando un poco de tema, bueno, vamos ahora al tema del Ejecutivo, ¿no? Tenemos al presidente José María Balcázar, que incluso ha tenido, digamos, algunas apariciones media controversiales, ¿no? Cuestionables en algún momento, por ejemplo el tema de la compra de los aviones, hubo ahí un cortocircuito dentro de la PCM, y también por unas declaraciones que dio respecto al pueblo judío, ¿no? Se citó a un libro y no cayó muy bien sus declaraciones. Esto le puede valer una moción de censura en el Congreso de la República, ¿no? Y además también se habla que se estaría cocinando un indulto a favor de Pedro Castillo. ¿Cómo evalúa esta situación por la que viene atravesando el presidente Balcázar? Bueno, dos cosas que creo que son lamentables y son penosas, pero que creo que es una tarea que está pendiente. No se puede sancionar a un presidente en un tema de censura mientras está cumpliendo funciones presidenciales y está de licencia del Congreso. Lamentablemente lo sucedido con el señor Gerí es consecuencia de esa falta de experiencia o ese interés particular y no un interés institucional. Y me parece a mí que ahí el propio señor Gerí debía haber presentado ante el Tribunal Constitucional una situación, digamos, de poder analizar lo que sucedió con él. Porque esto no debe volverse a repetir. Porque una censura fácil con 66 votos lo haces. Y lo haces en el día, como ha sucedido con él mismo. Y en este caso del señor Balcázar, que ha sido producto de esos acuerdos internos del Congreso, que son los propios responsables de esos acontecimientos, y que lamentablemente ahorita nosotros como ciudadanos nos quejamos y vemos las irregularidades, la falta, digamos, de aptitud presidencial, que lamentablemente ha sido manoseada en estos últimos tiempos de manera beligerante, pues yo creo que eso es lo que tenemos que fortalecer a futuro. Para mí, debería dejársele que culmine su mandato, pero es inesperado lo que pueda suceder en el Congreso, porque con un mínimo de votantes podría quedar fuera y tendríamos nuevamente en vilo a quién escogerlo por 3, 4 meses, que son los que quedarían. Más bien yo le sugeriría al propio presidente actual que haga de conocimiento público que luego de terminada esta segunda vuelta, antes del 28 de julio, va a entregar el mandato, para que esto permita que los nuevos gobernantes inicien su proceso, digamos, de recuperación de confianza institucional especialmente, y poderle generar la recuperación a la ciudadanía que ha perdido toda la confianza, y que las instituciones tutelares, como es el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la propia Policía Nacional que hace investigaciones, pueda darnos mejores resultados en más corto plazo, para que tengamos que ir en el tiempo buscando que los mejores ciudadanos entren a la política, y no como el día de hoy podemos ver que son pocos los buenos ciudadanos que quieren entrar a la política y que muchas veces no lo entendemos y volvemos a equivocarnos en la elección que hacemos. Claro, Manuel.
Señor Merino, el arquitecto Belaunde tenía una visión muy interesante del país, con proyección. ¿Usted qué cree que podría opinar él, de estar en vida, sobre toda esta situación? Pucha, yo te digo que solamente con los hechos que han ocurrido en Acción Popular, si el presidente resucitara, se volvería a morir. Solamente con los hechos particulares de Acción Popular y con los hechos reales que están ocurriendo en el país, pues definitivamente siendo un visionario, estoy seguro que él hubiese liderado de una u otra forma una posición de los peruanos que queremos el cambio para poder haber hecho entender a los diferentes partidos políticos que tenemos que cambiar de actitud, que no podemos tener actitudes de intereses personales cuando en este caso el país tiene la gran oportunidad de poder tener un desarrollo, de poder tener mejores condiciones de vida, de poder hacer que el Perú sea, digamos, un centro de captación de intereses tanto de la China como de Estados Unidos y de toda Sudamérica, y lamentablemente eso no está sucediendo. Sí, y disculpe, Carlos, ¿y qué nos falta como país para tener, por ejemplo, a un líder como Belaunde? Otro líder así. Bueno, yo creo que lo que ha sucedido en estos últimos tiempos con el tema del financiamiento de los partidos políticos, creo que no está dando los resultados. Hay que cambiar las reglas de juego, o en este caso suspender, en este caso, lo que significa, digamos, la atención o la subvención a los partidos que pasan la valla, que están en el Parlamento. Está siendo mal utilizado el recurso para intereses particulares y no para intereses institucionales de formación de líderes, que sería lo más importante. Hay jóvenes valiosos. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunas universidades públicas, he tenido la oportunidad de estar en algunos eventos donde realmente hay juventud que lo que hace es alejarse de la política por el temor que se tiene, por la inseguridad que se vive, porque nadie quiere arriesgar su vida, porque si ven que está sobresaliendo en algo, empiezas a ser amenazado, empiezas a ser extorsionado. Se ha debilitado la institucionalidad en el país y eso hay que recuperarlo. Si es necesario cortar, en este caso, las partidas económicas hacia los partidos políticos por parte del Estado, habrá que cortarlas, pero habrá que cambiar las condiciones de responsabilidad que deben tener los partidos políticos y no empezar a ceder espacios. Si se necesitan 600.000 firmas para inscribir un nuevo partido, que se mantengan. No vaya a ser que este Congreso, que ya ha tenido 5 iniciativas legislativas, de poder nuevamente dejar que los partidos que no pasaron la valla sigan participando en los próximos procesos electorales. Unifiquemos criterios y pensemos en el Perú y no en los intereses particulares de cada uno. Mantengamos las reglas de juego que se han aprobado y hagamos los esfuerzos, si es necesario, nuevamente reinscribir el partido con el número de votos que se han acordado y no hacer disminuciones de la valla, porque esto nuevamente nos traería como consecuencia que en el próximo proceso electoral, que está a escasos 5 años, tengamos nuevamente una proliferación de partidos políticos y nuevamente una confusión en la ciudadanía para poder elegir lo mejor que pueda ser quien rija los destinos de nuestro país. Bien, señor Merino, nos ha quedado clarísima la postura. Bueno, siempre es un gusto conversar con usted. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo, que Dios me lo bendiga y un feliz Día de la Madre a todas las mamacitas que de repente nos están viendo en esta fecha tan importante que es el Día de la Mamá, la que labra el futuro de sus hijos con alguna esperanza y que el día de hoy lamentablemente la tienen nebulosa por las cosas que estamos sucediendo y que estamos viviendo. Bien, estuvo con nosotros el expresidente de la República, Manuel Merino de Lama.